horas de Buenas tardes, profesor.
Muy bien, jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Chicos, buenas Buenas tardes. tardes, Buenas profe, sí se le tardes, profesor, escucha. sí se le escucha. Buenas tardes, me lo escucho. Gracias. Bueno, en primer lugar, Profe, buenas tardes. buenas tardes. Me alegra nuevamente verlos y escucharlos, debido a que, como ustedes saben, he tenido 2 semanas, he estado prácticamente delicado de salud, he estado muy mal por motivo de la pandemia, creo que todos supieron, ¿no? Porque gracias por sus oraciones en el grupo de quinto grado, eh, la verdad me he sentido un poco mal en los últimos tiempos, pero gracias a Dios estamos aquí recuperándonos cada día para poder seguir sirviendo a ustedes, ¿no? Para seguir dándoles el mejor trabajo y para seguir brindando, obviamente, conocimiento, que esa es mi función, ese es mi trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, ya les dije gracias por todas sus oraciones que ustedes han hecho por mí. Hay madres de familia que, bueno, estaban preocupadas, preguntaban al promotor, ¿no? Y el promotor se comunicaba conmigo, indicando cómo vamos, ¿no? Pero gracias a Dios, como te repito, creo que hay un nuevo amanecer para todos nosotros y esperamos que siempre nos vaya bien, ¿ya? Espero obviamente aportar en todo este tiempo, ya para que ustedes también logren sus objetivos, ¿no? Que es terminar su quinto de secundaria, tener nivel y poder competir, ¿no? Yo no sé si de repente serás médico o biólogo, ¿no? Así como yo, pero estos conocimientos te van a servir incluso de cultura general, ¿no? Más aún si de repente lo que le gusta la parte clínica, la parte de medicina, te va a servir un montón, ¿ya? Entonces ya eso ya lo dejo a criterio de cada uno, pero este curso está dentro de lo que es, lo que pide básicamente la UGEL, ¿no? Como para poder aprobar este año y irnos, bueno, aprender bastante, ¿no? Entonces, los promedios creo que ya lo colgué, ya les he puesto tus promedios, ¿no? Que sería lo justo. De repente en este semestre que viene van a incrementar su nota y me parece bien, ¿ya? Entonces, gracias nuevamente y empezamos nuevamente el trabajo que nos espera, pues, ¿no? Que lo hemos retrasado muchas veces. Muy bien, entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a hacer ya el cuarto tema, que se llama básicamente sistema nervioso, ¿ya? Entonces voy a comenzar a compartir acá. Ahí está, ¿ya? Y empezamos básicamente a desarrollar la clase. Muy bien. A ver, en primer lugar, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. El sistema nervioso lo estudia básicamente una ciencia parte de la medicina llamada neurología. Ahí está. El sistema nervioso lo estudia una ciencia parte de la medicina llamada neurología. Bueno, todo el sistema nervioso en general, ¿no? Representa el 2 al 3% del peso corporal total, ¿ya? Entonces recordemos que el sistema nervioso representa el 2 a 3% del peso corporal total. Y está formado por un conjunto de órganos, ¿no? Como por ejemplo el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, etcétera, ¿no? Hay que recordar que en el cerebro se encuentra allí la corteza cerebral, que está relacionado con la inteligencia, ¿no? Es el centro de la inteligencia, el cerebro. El cerebelo se relaciona con la coordinación motriz, incluso se relaciona con el equilibrio, ¿no? Ahí está. Mientras que la protuberancia anular o puente de Barolio se relaciona con el centro neumotápsico, ¿no? Que tiene que ver con la respiración, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien, sigamos. Ahora, como por cultura general, todo órgano está formado por un tejido. En este caso vamos a hablar del famoso tejido nervioso, ¿ya? El tejido nervioso básicamente está formada por dos tipos de células, que tú las conoces, las neuronas y las neuroglias, o también llamadas células glía, ¿ya? Ahí está. El tejido nervioso está formado por las neuronas o también las neuroglias, o también llamadas células glías. Obviamente, las más pequeñas serían las neuroglias, ¿ya? Pero son más grandes, pero son más abundantes que las neuronas, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? Entre las dos células, las neuroglias son las neuroglias, son las células más pequeñas, pero son más abundantes que las neuronas. Ahora voy a comenzar con el estudio de la famosa neurona. Como todos deben de saber y lo hemos hecho, la neurona es la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso, ¿no?
Cuando yo les pregunto en el examen quién es la unidad átomo-funcional del sistema nervioso, sería la neurona. Y esta es la imagen de la neurona que tienen que aprender, que tiene básicamente una forma de estrella, ¿no? Una forma estrellada la neurona. Ahí está. Esta célula que ves acá, la neurona, es una célula que genera el impulso nervioso, que conduce el impulso nervioso, incluso transmite el impulso nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, la neurona es una célula que genera, que conduce y transmite el impulso nervioso, muchachos. ¿Ya? Ahora, para que pueda trabajar correctamente una neurona, mira, ¿ven? Requiere gran cantidad de glucosa y oxígeno, ¿ya? Para que una célula trabaje óptimamente, requiere gran cantidad de glucosa y oxígeno. Además, debes saber que por cultura general, las neuronas no se reproducen, ¿ya? ¿Y por qué no se reproducen? Porque no tienen centriolos. Literalmente, las neuronas viven toda la vida, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces no se olviden que las neuronas no se reproducen porque no tienen centriolos. A ver, pregunto, ¿por qué las neuronas no se reproducen? A ver, ¿quién me dice, por favor? Carece de centriolo. Carece de centriolos. ¿O no tiene centriolos? Si los centriolos son muy importantes para formar el uso cromático y poder dividirse la célula. En este caso no lo tienen y no se reproducen. Según la literatura menciona que las neuronas viven toda la vida, ¿ya? Pero según la investigación que yo he hecho, hay una excepción, muchachos. Hay una neurona que sí se reproduce. Anoten. Solamente se reproducen las neuronas bipolares de la mucosa olfatoria, ¿ya? Anoten por ahí. Las únicas neuronas del cuerpo humano que se reproducen son las neuronas bipolares de la mucosa olfatoria. Anoten. A ver, cuando yo les pregunte en el examen, a ver, ¿cuáles son las únicas neuronas que sí se reproducen? ¿Cuál sería su respuesta, chicos? Bipolares de la mucosa olfatoria. Correcto, las neuronas bipolares de la mucosa olfatoria sería la respuesta. Muy bien. Ahora, si yo analizo, miren la morfología de una neurona. La neurona básica tiene tres componentes. Anoten ahí. Las dendritas, que son estas prolongaciones ramificadas y cortas. Ahí está. El soma neural o pericarión, que es todo esto, y el axón, ¿no? O cilindro eje, o también llamado neurita. Ahí está el axón, cilindro eje o neurita, ¿no? Que es una prolongación larga y única. Ahí está. Las dendritas, que son prolongaciones cortas y ramificadas. El soma neural o pericarión, ahí está. Y el axón o la neurita, o también llamado cilindro eje. Un detalle muy importante que deben de saber, chicos, que es que el impulso nervioso ingresa por acá, ingresa por las dendritas, ¿ya? Por ahí ingresa. Entonces, cuando algo está ingresando, está llegando a la parte central del soma neural o pericarión, se dice esa fuerza llamada fuerza centrípeta. ¿Ya? Cuando ingresa por las dendritas sería la fuerza centrípeta. Y cuando el impulso nervioso sale ya por el axón para llegar a la sinapsis con la siguiente neurona quizá, entonces ahí sería la fuerza centrífuga. ¿Ya? Entonces, repito, las dendritas presentan la fuerza centrípeta porque el impulso ingresa. En cambio, el axón o cilindro eje o neurita, que es esto, por ahí sale el impulso nervioso. ¿Y qué fuerza es? Una fuerza centrífuga. ¿Ya? Anoten ahí. Dendrita, fuerza centrípeta, y el axón o cilindro eje, fuerza centrífuga. No se olviden, por favor. Anoten. Muy bien, vamos al segundo componente, que es el soma neural o pericarión. Es esto. El soma neural o pericarión se caracteriza porque tiene las neurofibrillas. Y las neurofibrillas son las encargadas de dar la morfología de estrella a la neurona. Si yo te pregunto en el examen, ¿quién le da la forma de estrella a la neurona? Las neurofibrillas. Anoten por ahí. Pregunta a ver quién le da la forma estrellada a la neurona. A ver quién me dice. Neurofibrillas. Neurofibrillas. Ya las neurofibrillas para el examen. Ahí está. Ahora vemos ahí unas estructuras llamados cuerpos de Nils. Los cuerpos de Nils son conglomerados del retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Anoten ahí. Los cuerpos de Nils son los conglomerados del retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver por qué es importante. Cuando hablemos de todo el sistema nervioso, vamos a hablar o te van a hablar de dos sustancias. De la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Ya?
Bueno, quiero que aprendas esto el día de hoy, que la sustancia blanca tiene función de conducción, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el que le da el color blanco a la sustancia blanca es la mielina. Y la mielina son fosfolípidos, incluso presenta proteínas. Y la mielina precisamente está encargada básicamente de la conducción de los impulsos nerviosos. Por eso que la sustancia blanca está encargada de la conducción de los impulsos nerviosos. ¿Y quién le da el color blanco a la sustancia blanca? Valga la redundancia, sería la mielina. ¿Ya? No se olviden que es un fosfolípido y además tiene proteínas. Ahora, en cambio la sustancia gris es una sustancia pensante, ¿no? Que está formada por los cuerpos neuronales y es la sustancia que nos permite el pensamiento, ¿no? Todo eso, mira, la sustancia gris, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, en la corteza cerebral. ¿Y quién es del color gris a la sustancia gris? Anoten ahí los cuerpos de Nils, ¿ya? Entonces, cuando yo te pregunte en el examen, ¿quién es del color gris a la sustancia gris? Los cuerpos de Nils, que son conglomerados del retículo endoplasmático rugoso. A ver, pregunto, ¿quién le da el color gris a la sustancia gris? A ver, ¿quién me responde, por favor? Cuerpos de Nils. Cuerpo de Nils. Cuerpos de Nils. ¿Y quién le daba el color blanco a la sustancia blanca? Las Mielina. mielinas. La mielina. Y no La solo mielina. la sustancia blanca tiene función de conducción, mientras que la sustancia gris tiene función del pensamiento, ¿no? Del razonamiento, ¿no? Está formado por cuerpos neuronales. Muy bien, entonces hemos hablado del segundo componente que se llama soma neural o pericarión. Y el tercer componente de la neurona vemos allí, se llama el axón o cilindro eje. El axón va a estar rodeado, ¿ves? Va a estar envuelto por una vaina que se llama vaina de mielina. Ya sabe para qué sirve la vaina de mielina, ¿no? Para conducir el impulso nervioso, ¿ya? Pero hay zonas expuestas, ¿ven? Que no tienen mielina. Esas zonas expuestas que no tienen mielina se llaman nodo de Ranvier, ¿no? Esta va a ser una pregunta de mi examen. A ver, ¿cómo se llaman las zonas expuestas de mielina, no? No tienen mielina, a ver, a nivel del axón. Nodos. Correcto, se llaman No, nodos de Ranvier. Ahí está. Entonces, lo único que le queda al impulso nervioso es saltar, ¿no? Salta de esta vaina de mielina a la siguiente vaina de mielina. Esa teoría, según los científicos, se llama teoría saltatoria del impulso nervioso, ¿no? Para que se pueda conducir el impulso nervioso a la siguiente neurona o a la siguiente fibra muscular, ¿no? A través de una sinapsis. Entonces, no se olviden, ¿ya? Las zonas expuestas de mielina a la que no tienen mielina se llaman nodo de Ranvier. Entonces, lo que le queda al impulso nervioso es saltar de vaina de mielina a la siguiente vaina de mielina y así sucesivamente. ¿Cómo se llama esa teoría? La teoría saltacional. Pregunto, ¿cómo se llaman las zonas expuestas de mielina a nivel del axón? A ver, ¿cómo se llaman esas zonas Nodos. que no tienen mielina? no de Ranvier. No, Correcto, anoten ahí en su cuaderno, nodo de Ranvier. Nodos de Ranvier. Esta pregunta siempre ha venido, ¿ya? Muy bien, luego del axón, bueno, luego del axón o neurita o cilindro eje, tenemos el telodendrón ya, ¿sí? Y el telodendrón también termina básicamente en el botón terminal o axón terminal, ¿no? Ahí hemos terminado la neurona en este caso, ¿ya? Ahora, un detalle muy importante es hablar de la clasificación de las neuronas. Las neuronas se clasifican por el número de dendritas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, he considerado de acuerdo al número de dendritas unas neuronas bipolares, ¿ya? Cuando una neurona bipolar, miren acá el dibujo, miren este dibujo, ahí está. Cuando presenta una dendrita, o sea, tiene dos polos, por eso se llaman bipolares. Presenta dos polos. En un polo va a haber una dendrita y en otro polo va a haber un axón. Esa es una neurona bipolar. Presenta dos polos, una dendrita y un axón. Por eso se le llama bipolares. ¿Dónde encontramos neuronas bipolares? Mira, ve, en la retina, o sea, en la capa más interna del globo ocular, en el ganglio vestibular y en el ganglio coclear, mira, ve. Y además lo encontramos en el olfato, ¿no? Ahí están las neuronas bipolares de la mucosa olfatoria, que son las únicas que se reproducen, ¿ya? Ahí encontramos este tipo de neuronas bipolares, ¿ya? En la retina, en el ganglio vestibular, en el ganglio coclear, incluso en el olfato, ¿ya? Pregunta de examen. Muy bien. Finalmente tenemos la siguiente clasificación que se llama multipolares. Bueno, las multipolares son estas, ¿ve? La que estamos viendo aquí, mira. ¿Ve? ¿Por qué se le llaman multipolares? Porque tienen muchas dendritas, ahí está, y un único axón. Por eso le llaman multipolares. Muchas dendritas y un único axón. Por eso es que lo consideran como las más frecuentes o las más abundantes del cuerpo humano, ¿no? Si te preguntan qué tipo de neuronas según el número de dendritas,
son las más abundantes en el cuerpo humano, las más frecuentes, serían las multipolares. ¿Ya? A ver, ¿qué tipo de neuronas son las más abundantes de acuerdo al número de dendritas? A ver, ¿quién me da la respuesta? Multipolares. Correcto, las multipolares que son estas, ¿ve? Que tienen muchas dendritas y solamente un solo axón o cilindro. Las multipolares. Correcto, las multipolares son las más abundantes, las más frecuentes. ¿Ya? Ahora sí analicemos de acuerdo a su función. Esto sí te lo voy a preguntar, ¿no? Las neuronas de acuerdo a su función pueden ser dos tipos, hasta de tres, que aquí lo vamos a ver. Pueden ser aferentes o sensitivas. Recuerda que la palabra aferente significa el que lleva, ¿no? Entonces, las neuronas aferentes son las que llevan el impulso nervioso, por ejemplo, desde la periferia, por ejemplo, desde tu mano, desde los dedos, hasta el sistema nervioso central, o sea, hasta el cerebro, ¿ya? Esas son las neuronas aferentes, las que van a llevar el impulso nervioso desde la periferia, o sea, tus deditos, hasta el cerebro, ¿ya? O sea, hasta el sistema nervioso central. Algunos también le llaman sensitivas, ¿no? Porque van a trasladar básicamente algunos estímulos de los sentidos. Por eso lo llaman sensitivas, ¿ya? O aferentes. Lo llevan hasta el cerebro. Y las neuronas eferentes son las que ya traen las respuestas del cerebro hasta el órgano que recibió el estímulo. O sea, los deditos, ¿ya? Esa es la diferencia. Aferente, el que lleva el impulso nervioso desde la periferia al sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y eferente es el que ya trae la respuesta, ¿no? Del cerebro hacia el órgano efector que recibió el estímulo para responder quizá de repente con algún movimiento. Por eso lo llaman motoras, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué función tienen las neuronas aferentes aferosensitivas? Ya lo dije. ¿Qué es lo que hacen? Llevar el impulso. El que lleva el impulso. Correcto, el que lleva el El impulso impulso desde la periferia desde la hacia el periferia al cerebro. sistema nervioso central, o sea, hasta el cerebrito, ¿ya? Ahí está. Y las neuronas eferentes son las que bien traen la respuesta ya del cerebro hasta la periferia, o sea, el órgano que recibió el estímulo, ¿no? Muy bien, para que de alguna forma reaccione mediante un movimiento, por eso le llaman motores, ¿ya? Es más, hay algunas neuronas mixtas que pueden ser aferentes o eferentes a la vez, ¿ya? O sea, tienen las dos funciones, de llevar el impulso nervioso de la periferia al sistema nervioso central o de llevar ya la respuesta, ¿no? Del cerebro hasta el órgano que recibió el estímulo, ¿sí? O sea, hasta la periferia, ¿ya? Son eferentes. Muy bien, muchachos. Y finalmente las mixtas que tienen las dos funciones ya mencionadas, ¿no? Tanto aferentes como eferentes. Esto en toda la clase te lo van a preguntar, ¿ya? Muy bien, sigamos. Entonces, ya hemos dicho que la neurona es la unidad anatomofuncional del sistema nervioso. Va a generar, conducir y transmite el impulso nervioso. Requiere gran cantidad de glucosa y oxígeno para poder trabajar correctamente y no se reproduce porque no tiene centriolos. Si recuerden que las únicas neuronas que sí se reproducen son las neuronas dipolares de la mucosa olfatoria. ¿Ya? Ahora sí analicemos las células glía, de las neuroglias. ¿Ya? Las neuroglias, como ya lo mencioné hace un momento, también se llaman células glía. Ahí está. Y estas neuroglias o células glías son más pequeñas que las neuronas, te había dicho, ¿no? Las neuronas son más grandes. En este caso son más pequeñas que las neuronas, ¿no? Pero son más abundantes que las neuronas. Mírenme, pero son más abundantes, dice. Se ha calculado que por cada 5 a 10 neuroglias existe una neurona. Por eso es que se dice que las neuroglias son las más abundantes. Son más pequeñas, sí, pero son más abundantes, ¿no? Por cada 5 a 10 neuroglias hay aproximadamente una neurona. Ahí está. A diferencia de la neurona, las neuroglias sí se reproducen, ¿ve? Ahí está, se reproducen por mitosis, mira, ahí está. Pero a diferencia de la neurona, mira, ¿ve? No conduce el impulso nervioso, no genera el impulso nervioso, no transmite el impulso, ni tampoco conduce el impulso nervioso, ¿ya? Las neuronas sí lo hacen, pero las neuroglias no generan impulso nervioso, no transmiten el impulso nervioso, ni tampoco conducen el impulso nervioso. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué están allí? ¿Por qué están ahí en ese lugar? Porque son las células que van a proteger a las neuronas, de repente de algún daño. Las nutren, están encargadas de la nutrición de las neuronas, incluso de la reparación de las neuronas. Cuando una neurona es dañada, no significa que va a morir. A veces puede repararse, muchachos. Y ahí para eso hay estructuras que permiten la reparación de la neurona. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, si yo en el examen le pregunto a ver cómo se llaman las células que protegen, nutren y reparan a la neurona,
La respuesta sería las neuroglias o células glía. A ver, ustedes solitos. ¿Cómo se llaman las células que protegen, nutren y reparan a las neuronas? Neuroglia. Neuroglia, Ah, célula glía. Neuroglia. Ya. Bueno, en los libros de medicina vamos a encontrar más de, bueno, más de 5, ¿no? Creo que hay 6 aproximadamente. Pero estos 5 me van a preguntar siempre en el examen de admisión que tú vas a dar, ¿ya? Entonces, en las neuroglias o células glía más importantes encontramos los astrocitos, ¿ya? Los astrocitos tienen forma de astro, creo que el nombre lo dice, tienen forma de sol, ¿ya? Por eso lo llaman astrocito, porque tiene forma de astro. Están encargados básicamente de la nutrición de la neurona. Ahí está. Hay dos tipos de astrocitos, los protoplasmáticos y los fibrosos, ¿ya? Los protoplasmáticos y los fibrosos. Ahí está. Un detalle muy importante es que de las 5 neuroglias que voy a mencionar, los astrocitos son las neuroglias más grandes. Anoten ahí, son las neuroglias más grandes los astrocitos, ¿ya? Encargados de la nutrición. Estos astrocitos tienen unos pies llamados pies vasculares o pies chupadores que se van a unir a los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para jalar los nutrientes y así poder alimentar a la neurona, muchachos. Ya entonces, miren acá lo que dice. Presenta los pies vasculares o pies chupadores, ¿no? ¿Para jalar qué? Para jalar básicamente los nutrientes de la sangre y poder alimentar a las neuronas. Por eso es que la función de los astrocitos es la nutrición de la neurona. Ahora, pero también forman una barrera básicamente que impide que alguna sustancia tóxica de la sangre pase al sistema nervioso. Esa barrera se llama barrera hematoencefálica, ¿no? Que impide básicamente que alguna sustancia tóxica que está en la sangre pase al sistema nervioso. Entonces, cuando yo te pregunto en el examen cómo se llaman las neuroglias que forman la barrera hematoencefálica, ¿cuál sería tu respuesta? Astrocito. Los astrocitos, ¿ya? Esa sería la respuesta, los astrocitos. Vayan anotando, ¿ya? Porque es importante que tengan resumen, ¿ya? Porque yo no quiero complicar a nadie, ¿no? He visto buenas notas que han sacado, ¿no? Pero yo quisiera que sea la mayoría, ¿ya? Entonces, ¿quiénes forman la barrera hematoencefálica? A ver, ¿qué es neuroglia? El Astrocito. astrocito. El astrocito, ahí está. Bueno, vamos a la siguiente neuroglia, ya se llama la microglia o microcito. Según mis estudios, la microglia o microcito es la célula más pequeña del cuerpo humano, ¿no? Te pueden preguntar por cultura general, ¿quién es la célula más pequeña del cuerpo humano? Es la microglia o microcito, ¿ya? Ahora, esta célula está encargada de fagocitar bacterias, es decir, se traga bacterias que pueden perjudicar al sistema nervioso. De cierta manera, están protegiendo al sistema nervioso. Entonces, como se tragan bacterias, realizan fagocitosis de bacterias, lo llaman así, ¿ve? Macrófago cerebral, ¿no? Entonces, cuando te pregunten quién es el macrófago cerebral, porque realiza la fagocitosis, es decir, se tragarse las bacterias impidiendo que causen algo al sistema nervioso, sería la microglia o microcito. ¿Ya? A ver, ¿quién sería el macrófago cerebral, muchachos, que realiza la fagocitosis de bacterias? La microglia. Microcito. La microglia, Perfecto, ¿no? La microcito. microglia o microcito. Luego mencionamos a la siguiente célula llamada oligodendrocito. El oligodendrocito también se llama oligodendroglia y se caracteriza porque también produce mielina, ¿ya? Pero en el sistema nervioso central. Esta mielina ya sabes qué función tiene, ¿no? Una función de conducción para el impulso nervioso, ¿no? Muy bien, produce mielina, ¿ve? Pero en el sistema nervioso central. Como te mencioné, en el sistema nervioso central se refiere a todo lo que es el encéfalo y la médula espinal. Y al hablar del encéfalo, es hablar, por ejemplo, del cerebro, del cerebelo, incluso del tronco encefálico. Y además también incluye la médula espinal. Ya entonces, el oligodendrocito produce mielina, sí, pero ¿dónde? En el sistema nervioso central, o sea, a nivel del cerebro, del cerebelo, del tronco encefálico y también de la médula espinal. En cambio, la célula de Schwann, también llamado neurolemocito, anoten por ahí, célula de Schwann o neurolemocito, también produce mielina para la conducción del impulso nervioso, pero en el sistema nervioso periférico. Cuando te hablan del sistema nervioso periférico, están que te hablan, por ejemplo, de lo que son nervios y lo que son ganglios, ¿ya? Nervios y ganglios. Entonces, no se olviden que la célula de Schwann o neurolemocito produce mielina, pero en el sistema nervioso periférico, o sea, a nivel de nervios y a nivel de ganglios. Finalmente, tenemos las células epindemarias que están encargadas de revestir, mira, revisten internamente ventrículos cerebrales.
Por cultura general, deben de acordarse que los ventrículos cerebrales son cavidades a nivel del cerebro donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo más seguro que estas células epidemarias que están revistiendo internamente los ventrículos cerebrales también estén en contacto con el líquido cefalorraquídeo, muy importante para el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, allí están las principales neuroglias que te voy a preguntar en el examen. Los astrocitos, nutrición y forman la barrera hematoencefálica. La microglia es el macrófago cerebral. El oligodendrocito produce mielina en el sistema nervioso central. Ya sabes quién forma el sistema nervioso central. La célula de Schwann o neurolemocito produce mielina en el sistema nervioso periférico. Y las células epidemarias revisten internamente los ventrículos cerebrales. ¿Ya? A ver, hasta ahí, a ver. ¿Quién es el macrófago cerebral? A ver, ¿quién me contesta en el examen? Microglia. La microglia, microcito, ¿ya? Un detalle muy importante que tienes que aprender, así como hay oligodendrocito, bueno, así como hay microglia, disculpa, que es la célula más pequeña, también hay la macroglia. ¿Saben quién forma la macroglia? Anoten por ahí los astrocitos y los oligodendrocitos, ¿no? Si te pregunto en el examen quién forma la macroglia, serían los astrocitos y los oligodendrocitos. ¿Ya? A ver, tú solito, a ver, ¿quién forma la macroglia? Oligodendrocitos. Los astrocitos y los oligodendrocitos. Correcto, ¿no? Los astrocitos y los oligodendrocitos. Ellos forman la macroglia. ¿Ya? Pregunta de examen, anótenlo, por favor. Muy bien, vamos a ver alguna neuroglia muy importante. Lo que hemos dicho, ¿no? Los astrocitos, porque tienen forma de un astro, en este caso tienen forma de un sol, ¿no? Ahí está. Ya había dicho que hay dos tipos de astrocitos, los protoplasmáticos, acá están los protoplasmáticos, y los fibrosos, ¿no? Ahí están los fibrosos, ahí está. Te había dicho que te presentan los pies chupadores o pies vasculares que se van a unir con los vasos sanguíneos para absorber los nutrientes y poder así alimentar a las neuronas. Y además evitan que alguna sustancia tóxica perjudique el sistema nervioso, ¿no? Formando una barrera. ¿Cómo se llama esa barrera? A ver, ¿quién me dice? Hematoencefálica. Correcto. La barrera hematoencefálica, ¿no? Que lo forma el astrocito. Luego tenemos, miren acá el dibujo, la microglia, el macrófago cerebral, que está encargado de la fagocitosis, y finalmente el oligodendrocito, ¿no? Ahí está. ¿Qué función tenía el oligodendrocito? A ver, un capo, a ver, un inteligente. Produce la mielina en el Produce sistema la nervioso mielina en el central. sistema nervioso Mielina en el sistema nervioso. ¿Y quién forma el sistema nervioso central? El encéfalo, la médula espinal, el Correcto, y el cerebelo. encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que más adelante lo vamos a analizar. ¿Ya? Muy bien, en cambio la célula de Schwann o neurolemocito produce mielina, pero en el sistema nervioso periférico, ¿ya? O sea, todo lo que son nervios y lo que son ganglios. Sigamos. Vamos a ver a continuación en qué consiste una sinapsis, ¿ya? Miren chicos, cuando te hablan de sinapsis, sinapsis significa unión, ¿no? Unión entre dos neuronas. Pero no siempre es unión entre dos neuronas, como lo vamos a ver a continuación. La sinapsis es una unión fisiológica, sí, entre una neurona y una neurona, pero no siempre. Puede ser entre una neurona y una fibra muscular, y eso ya lo conocemos, se llama unión neuromuscular, ¿verdad? Entre una neurona y una fibra muscular. O puede ser una unión neuroglandular entre una neurona y una glándula. Ahí está la unión neuroglandular. Un momentito, por favor. Bueno, lo importante tiene que haber básicamente unión, ¿ya? Entonces, existen dos tipos de sinapsis, chicos. Una sinapsis química y una sinapsis nerviosa. ¿Cuál es la diferencia? Que la sinapsis química utiliza sustancias químicas como los neurotransmisores. En cambio, las sinapsis nerviosas solamente utiliza elementos químicos como el sodio, iones, ¿no? Como el sodio, potasio, incluso el cloro, ¿ya? Pero acá en las sinapsis químicas se utilizan neurotransmisores, que son muy importantes para poder conducir los impulsos nerviosos, pasar de una neurona a la siguiente neurona. Se utilizan neurotransmisores, ¿ya? Esa es la diferencia. Muy bien, aquí he dibujado, mira, ve, una neurona, ahí está, con su membrana presináptica, ahí lo tenemos. Y acá sería una fibra muscular, ¿no? Con su membrana postsináptica. Ahí está, ¿ya? Una neurona y una fibra muscular que lo conocemos como unión neuromuscular, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo he dibujado? Porque la parte distal de la neurona, mira, ¿ven? Presenta estas vesículas que se llaman vesículas sinápticas. En las vesículas sinápticas, como dice allí,
ahí se producen los neurotransmisores, incluso se almacenan temporalmente. ¿Ya? Entonces, si yo en el examen te pregunto a ver dónde se producen los neurotransmisores y se almacenan temporalmente, sería en la vesícula sináptica. A ver, te pregunto, ¿dónde se producen los neurotransmisores? Vesícula sináptica. Excelente, la vesícula sináptica, ¿no? Aquí ven, ¿no? Bueno, aquí han puesto un ejemplo, la acetilcolina. Bueno, voy a dar un conocimiento para ustedes. La acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Anoten. Cuando yo te pregunte, ¿cuál es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático? Sería la acetilcolina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, cuando viene el impulso nervioso, ya, en este tipo de sinapsis va a ser solamente unidireccional. O sea, el impulso nervioso va a pasar de esta neurona a la siguiente neurona. Ya no va a regresar, solamente en una sola dirección. Cuando viene el impulso nervioso, lo que va a hacer es que la vesícula sináptica se haga más permeable, ¿no? Por acción del calcio. Al hacerse más permeable, se va a unir con la membrana presináptica y se va a romper y se va a abrir. ¿Para qué se abre? Para liberar los neurotransmisores que se llaman la acetilcolina. Muy bien, se liberan la acetilcolina a este espacio que se llama hendidura sináptica. ¿Quién capta la acetilcolina? Estos receptores, llamados receptores de acetilcolina, que los captan. Entonces, como ahí está la acetilcolina, el impulso nervioso pasa, ¿no? De esta neurona a la fibra muscular. Por eso es que el recorrido que hace el impulso nervioso es unidireccional, en una sola dirección. Pasa el impulso nervioso, ¿no? Pero para eso, ¿por acción de quién? De los neurotransmisores llamados acetilcolina. Esta acetilcolina, si no se destruye, va a seguir generando el efecto. Por eso es que tiene que destruirse la acetilcolina que queda aquí. ¿Cómo se llama la enzima que degrada la acetilcolina? Eso lo hemos visto. La acetilcolinesterasa o colinesterasa. A ver, pregunto. ¿Cómo se llama la enzima que destruye la acetilcolina? A ver, ¿quién me responde? Colinesterasa. Correcto, acetilcolinesterasa o colinesterasa, ¿no? Es la enzima que destruye la acetilcolina. Y tú te preguntarás, ¿por qué se destruye? Porque si la dejamos ahí, va a seguir dándose el efecto. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que destruir la acetilcolina para que ya no se dé el efecto, obviamente, realizado. Ya que es la conducción del impulso nervioso. Ya no se olviden, muchachos. Entonces, en forma general, vamos a decir que la sinapsis química es de acción lenta, ahí está entre comillas. El efecto es prolongado, correcto. Es unidireccional en una sola dirección. Y no se olviden que se da en la unión neuromuscular entre una neurona y una fibra muscular. ¿Ya? Esas son las características de la sinapsis química, donde participan los neurotransmisores, acción lenta, efecto prolongado, y el efecto es unidireccional. En cambio, la sinapsis nerviosa, que se requiere básicamente iones sodio, potasio y cloro, ya es más rápida, es de acción rápida. Si yo te pregunto en el examen, a ver, ¿qué tipo de sinapsis es más rápida, la química o la nerviosa? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Nerviosa. Correcto, Nerviosa. la nerviosa es una acción más rápida, ¿no? Ahí está. Y miren acá, ¿ve? Bueno, en este caso he utilizado dos neuronas nomás, porque se da la unión neurona-neurona, neurona y neurona. Me doy cuenta que aquí no hay receptores, ¿ve? ¿No? Receptores de neurotransmisores, claro, porque aquí los receptores de neurotransmisores solamente están acá en la química, acá no hay. Entonces, como no hay, los científicos lo han llamado uniones vacías. Entonces, te voy a preguntar en el examen, ¿por qué en la sinapsis nerviosa hay uniones vacías? Porque no hay presencia de ¿qué? De receptores de neurotransmisores, ¿sí? Por eso le llaman uniones vacías. Ya, listo. El impulso nervioso, como tú puedes ver ahí, puede pasar de esta neurona a la siguiente neurona, pero también puede pasar de esta neurona a esta neurona. Entonces, es bidireccional, ¿no? Muy diferente en la primera, que era unidireccional, en una sola dirección. Acá no, acá puede pasar y puede regresar, es bidireccional. Entonces, en conclusión, la sinapsis nerviosa es más rápida, el efecto es corto, efímero, y es bidireccional, ¿ve? 1 y 2. ¿Y en quién se da? Entre la unión de una neurona y otra neurona. Y acá existe la presencia de las uniones vacías. A ver, te pregunto, ¿en qué tipo de sinapsis hay presencia de uniones vacías? A ver, ¿quién me da la En respuesta? la nerviosa. Nerviosa. En la Nerviosa. nerviosa. ¿Cuál es más rápida? La nerviosa. La Nerviosa. 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 ¿Quién tiene efecto bidireccional? A ver. Nerviosa. Nerviosa. Bueno, claro, la transmisión del impulso nervioso es bidireccional en la nerviosa. Ahí está. Entonces, te voy a preguntar en el examen. Muy bien. A ver, con respecto a las sinapsis químicas, ¿dónde se produce y se almacena temporalmente los neurotransmisores?
La vesícula sináptica. Vesícula Correcto, en la sináptica. vesícula sináptica, excelente. Entonces, de acuerdo a esto que estoy mencionando de la sinapsis química que se requiere en los neurotransmisores, vamos a ver cuáles son los principales neurotransmisores que te vamos a mencionar para el examen. Acá está. Ahí está. ¿Ya? Los neurotransmisores, ¿no? Que permiten la conducción de los impulsos nerviosos de neurona a la siguiente fibra muscular, ¿no? Se requieren neurotransmisores que son sustancias químicas. Ya lo dije, son producidas por las vesículas sinápticas y ahí también se almacenan temporalmente. Hay tres tipos de neurotransmisores: excitadores o excitatorios, inhibidores y los bimodales. ¿Ya? Ahora, los excitatorios son los que causan básicamente despolarización. ¿Qué significa despolarización de la membrana presináptica? La despolarización es un proceso que se inicia para conducir el impulso nervioso. Y para eso, jóvenes, se requiere sodio. Entonces vamos a anotar ahí que la despolarización es el que inicia el transporte del impulso nervioso. Y para eso tiene que haber sodio en la membrana. ¿Ya? Anoten ahí. Cuando la membrana se despolariza a través del sodio, es porque se va a iniciar el transporte del impulso nervioso. A través de la membrana, obviamente, ¿no? De la neurona. ¿Ya? Anota ahí. A ver, si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es el elemento químico que inicia la despolarización, a ver, de la neurona? Sodio. Correcto. Anoten ahí el sodio, ¿no? Y se inicia, ¿no? A transportar el impulso nervioso. En cambio, los inhibidores realizan la repolarización. ¿Y qué es la repolarización? Es el estado de retorno al reposo nuevamente, para ya no conducirse lo que es el impulso nervioso. ¿Se dan cuenta? Por eso es inhibidores, ¿ya? ¿Por qué regresan al estado de reposo? Para ya no conducirse el impulso nervioso. Eso es lo que se llama repolarización, ¿ya? El regreso al estado de reposo, para que ya no se pueda conducir el impulso nervioso, ¿ya? Entonces, los excitadores son los que inician el traslado del impulso nervioso, ¿ya? La conducción del impulso nervioso. Y para eso se requiere la despolarización gracias al sodio. En cambio, los inhibidores son los que realizan repolarización, o sea, regresan al estado de reposo para ya no conducir lo que es el impulso nervioso. ¿Ya? Muy bien. Y los bimodales son los que tienen los dos efectos, o sea, son excitadores e inhibidores a la vez. Y acá lo dice, ¿ve? Realizan los dos efectos, ¿no? Despolarización y repolarización. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son los excitadores que realizan despolarización, ¿no? Tenemos el glutamato, el aspartato, el pimelato y la sustancia P. Ahora, la sustancia P es un neurotransmisor que participa en la transmisión del dolor, muchachos. Anoten allí. La sustancia P es el neurotransmisor que participa en la transmisión del dolor. Y para eso están unos receptores, llamados los nociceptores, que captan el dolor. ¿Ya? Cuando yo te pregunto en el examen, a ver, jovencito, ¿cuál es el neurotransmisor que permite la transmisión del dolor? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Sustancia P. Excelente. Anoten ahí sustancia P. ¿Ya? Sustancia P. Los libros de medicina dicen que el principal neurotransmisor excitatorio es el glutamato. Anoten. El principal neuroexcitador excitatorio es el glutamato, muchachos. Pregunta de examen, ¿ya? Y no se olviden que el neurotransmisor relacionado con la transmisión del dolor sería la sustancia P. Ahí está. Muy bien. En cambio, en los inhibidores, los que ya van a regresar al estado de reposo, ¿de acuerdo? Tenemos el GABA, que significa el ácido gamma-aminobutírico, las endorfinas, la glicina y la alanina. Entonces, repito, los inhibidores: el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, las endorfinas, la glicina y la alanina. Bueno, según los libros, menciona que el GABA es el neurotransmisor más importante inhibitorio. Anoten ahí. Si yo te pregunto en el examen, a ver, ¿cuál es el neurotransmisor inhibitorio más importante? ¿Cuál sería tu respuesta? El GABA. GABA. Correcto, el GABA, ¿no? El ácido gamma-aminobutírico. Ya sabes qué efecto realiza. Muy bien. Finalmente, jóvenes, tenemos los bimodales que tienen los dos efectos, que pueden realizar despolarización y repolarización. Ahí tenemos, por ejemplo, la adrenalina y la serotonina. También la noradrenalina, junto con la acetilcolina y la dopamina. Entonces, te pueden preguntar en el examen qué tipo de neurotransmisores es la adrenalina, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina y la dopamina. Serían bimodales, ¿ya? Muy bien, hasta ahí creo que te había dicho una pregunta también. ¿Cuál es el principal neurotransmisor
del sistema nervioso parasimpático? ¿Quién me da la respuesta? Acetilcolina. La acetilcolina. Acetilcolina. Excelente, anoten ahí la acetilcolina, ¿ya? Parasimpático, acetilcolina. En cambio, el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático, que son obviamente sistemas del sistema nervioso autónomo o vegetativo, del simpático sería la noradrenalina o norepinefrina. Anoten ahí. Principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático es la noradrenalina o norepinefrina. Pregunta de exámenes, ¿ah? Anoten. Pregunto, ¿cuál es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Y cuál es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático? Que después lo vamos a hablar. Dopamina. Noradrenalina. Noradrenalina o norepinefrina. Anoten en su cuaderno de resumen, por favor. Porque yo le voy a preguntar, ¿ah? Y quiero que estén muy atentos. Profe, Dime. Sor, una pregunta, ¿qué significaba despolarización? Ah, ya, es para que se inicie la conducción del impulso nervioso, ¿no? Entonces el impulso nervioso viene, despolariza y comienza a que se traslade el impulso nervioso, ¿ya? Coloca ahí, es el inicio de la conducción del impulso nervioso y para eso se requiere sodio, ¿ya? También potasio, pero más importante es el sodio, ¿ya? Pregunta de examen. En cambio, la repolarización es el retorno del estado de reposo, ¿ya? Para que ya no se conduzca nada, pues, ¿no? Por eso que son inhibidores, ¿ya? ¿Me entendiste? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, sigamos. Vamos a continuación a ver la embriología, ¿no? De dónde se van a originar los órganos del sistema nervioso. Entonces, para eso, tenemos acá. Vamos a hablar de embriología, ¿ya? Miren, chicos. Todo comienza con la formación de la placa neural. Ahí está. Ya, bueno, primero ya tú sabes que se dio la fecundación, ¿no? Todo eso. Y luego hay una estructura que se llama la placa neural, ¿ya? Esta placa neural, miren acá, se ubica en esta zona, placa neural, y esto que ves acá se llama notocordio o notocordo. El notocordo es el que va a originar la columna vertebral. Anoten ahí. El notocordio va a originar la columna vertebral que va a proteger aparte de la médula espinal. Bueno, la médula espinal, ¿ya? Entonces, ¿de dónde se origina la columna vertebral? Del notocordio o notocordo, ¿ya? Esa es una pregunta también. Muy bien. Entonces, esta placa neural, para su buen desarrollo, ¿ya? Tiene que intervenir acá el ácido fólico. El ácido fólico es muy importante porque permite la maduración del ADN. Y la pregunta es, ¿para qué? Para que no se forme, bueno, para que no se dé de repente alguna malformación congénita o alguna malformación, ¿de acuerdo? Por eso es que a las mujeres que están gestando le damos el ácido fólico, la vitamina B9, para estimular la maduración, bueno, para la maduración del ADN de su niño y así evitar alguna malformación congénita. Por eso es que acá te está mencionando que la placa neural requiere este componente llamado ácido fólico y vitamina B9, que va a permitir la maduración del ADN, ¿de acuerdo? Para evitar alguna malformación congénita, ¿no? Y así el niño evitar, ¿no? Que salga con una malformación. ¿Ya? Entonces, a ver, pregunto, ¿por qué a una mujer gestante se le da ácido fólico o vitamina B9 durante varios meses de su desarrollo gestacional? Para evitar la malformación Para evitar congénita. la malformación Correcto, para evitar congénita. alguna malformación congénita, obviamente de su niño, ¿ya? Entonces, este ácido fólico madura su ADN y todo tendría que ser correcto, pues no un buen desarrollo del nuevo ser. Muy bien, esta placa neural, mira, ve, a las 2 semanas, en la placa neural que ya lo hemos visto acá, se va a comenzar a doblar, ¿no? Es como si fuera una hoja y lo vamos a doblar en forma de un tubito. Este tubo que se ha formado, miren acá, se llama tubo neural. Ahí está, miren el tubo neural. Este es el famoso tubo neural, ¿de acuerdo? Este tubo neural tiene dos agujeros, el neuroporo superior y neuroporo inferior. Estos neuroporos, obviamente, en el desarrollo embrionario tienen que cerrarse, ¿no? A un determinado día. Porque si se mantienen abiertos, por ahí puede salir incluso meninges o parte de algunos órganos nerviosos. Y originar, por ejemplo, mielomeningocele, o de repente puede salir parte de la médula espinal y origina la espina bífida en el niño, ¿no? Que son malformaciones congénitas. Por eso es que tienen que salir, cerrarse, ¿no? Tanto el neuroporo superior como el neuroporo inferior, para evitar alguna malformación congénita, ¿ya? Y al finalmente tienen que operarlo, pues, ¿no? Si es que sale alguna estructura por acá, tienen que operarlo al niño, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto se llama tubo neural.
Muy bien. El tubo neural, jóvenes, se origina de una capa embrionaria llamada ectodermo. Ahí está. Por eso que la mayoría de los órganos del sistema nervioso derivan del ectodermo, por el tubo neural, ¿ve? Del ectodermo, ¿de acuerdo? Pero como siempre hay excepciones. Por ejemplo, excepto la microglia que lo hemos hablado, es una neuroglia que realiza la fagocitosis, es el macrófago cerebral, junto con la dura madre, ¿ve? Que es una meninge. Por cierto, es la meninge más externa y la más gruesa o la más dura, ¿ya? Que protege los órganos nerviosos. Tanto la microglia y la dura madre derivan del mesodermo. Esa es la excepción, muchachos, ¿ya? Entonces, el tubo neural que va a originar casi la mayoría de todas las estructuras nerviosas deriva del ectodermo, excepto la microglia y la dura madre, que lo hace del mesodermo. A ver, pregunto, ¿de qué capa embrionaria deriva la microglia y la dura madre, que es una meninge más externa y la más dura, ¿no? La más gruesa. El mesodermo. Del mesodermo, ¿ya? Pero esa sería la excepción, ¿ya? Muy bien. Este tubo neural que vemos acá, que estoy señalando, ¿ya? En la tercera semana del desarrollo embriológico, se encorva, ¿ve? Y se convierte en como una especie de bastón, mira, ¿ve? Se encorva y se convierte como una especie de bastón, formando dos porciones, una porción cefálica relacionada con la cabeza y una porción podálica o caudal. Ahí está, una porción cefálica y una porción podálica o caudal, ¿ya? Obviamente, de la porción podálica o caudal, mira que se origina, ¿no? La médula espinal, que es el centro de los actos reflejos. Ya no se olviden, chicos, que de la porción podálica o la porción caudal del tubo neural se origina la médula espinal, que es el centro de los actos reflejos. Si yo en el examen te pregunto, ¿quién es el centro de los actos reflejos? La médula espinal. ¿Ya? A ver, te pregunto hasta ahí. ¿Quién es el centro de los actos reflejos, jóvenes? Médula espinal. Médula espinal. Correcto, la médula espinal. No se olviden, jóvenes, que ahí les he colgado su video semanal, ¿ya? Que es todo esto, pero acá les explico detenidamente, ¿no? Ahí está. Entonces, la médula espinal es el centro de los actos reflejos y nace de la porción podálica del tubo neural. Muy bien. Vamos a la porción cefálica, ¿no? Estamos hablando de la tercera semana. La porción cefálica en la tercera semana va a originar, miran, las vesículas cerebrales primarias. ¿Cuáles son las vesículas cerebrales primarias? Tenemos el prosencéfalo, que es esta zona, llamada cerebro anterior, el mesencéfalo, también llamado cerebro medio, que es esta zona, ahí está, y el romboencéfalo por la forma que tiene, de un rombo, ¿no? Romboencéfalo por la forma de rombo, y sería el cerebro posterior. Entonces, en el examen yo te pregunto, a ver, alumnito, ¿cuáles son las vesículas cerebrales primarias que se formaron en la tercera semana? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Ya? No se olviden. Y si yo le preguntara ahí, a ver, aquí se le llama cerebro medio, a ver, ¿cuál sería tu respuesta en mi examen? Mesencéfalo. Excelente. No se olviden que el prosencéfalo es el cerebro anterior, mesencéfalo cerebro medio y el romboencéfalo cerebro posterior. Estos datos son muy importantes porque yo los considero. ¿Ya? Muy bien, pasa el tiempo y mira, ve, ya en la quinta semana se van a formar las vesículas cerebrales secundarias. Obviamente, las vesículas cerebrales primarias van a formar a las vesículas cerebrales secundarias. Si tal es el caso, que el prosencéfalo, mira que origina, ve, al telencéfalo y al diencéfalo. Ahí está, lo negrito, ¿no? El prosencéfalo origina el telencéfalo y el diencéfalo. Y el telencéfalo, mira quién va a originar, ve, el telencéfalo, a los hemisferios cerebrales que forman el cerebro, mira. Recuerda que los hemisferios cerebrales son dos, derecho e izquierdos, unidos por el cuerpo calloso, ¿no? Formando básicamente el cerebro. ¿Qué más origina el telencéfalo? El primer y segundo par craneal, o sea, el olfatorio y el nervio óptico, ¿no? Ahí está. Y finalmente el telencéfalo origina al cuerpo estriado, ¿no? Que en realidad está formado por núcleos de sustancia gris. Los núcleos es sustancia gris, la parte pensante, como ya te dije. ¿Y quién forma el cuerpo estriado? Acá está, ¿ve? El núcleo caudado, que tiene forma de cola, por eso es caudado. El núcleo lenticular, nada más, ¿no? Si yo te pregunto en el examen, a ver, ¿quiénes forman el cuerpo estriado? Tu respuesta sería núcleo caudado y núcleo lenticular. Hay que recordar que el núcleo lenticular está formado por el núcleo putamen y el globo pálido. Ahí está. ¿Ya? Entonces, repito, a ver, ¿quiénes forman el cuerpo estriado? A ver, ¿quién me da la respuesta? Núcleo Núcleo caudal y caudado y lenticular. Núcleo caudal neurolenticular. y núcleo lenticular. Esa sería la respuesta para mi examen y en cualquier examen de admisión. ¿Ya? Y el núcleo lenticular está formado por el putamen y el globo pálido. Ahí está. ¿Ya? Todo eso, mira, ve, lo forma el telencéfalo.
Mientras que el diencéfalo tiene otro nombre, también se le llama cerebro intermedio. Y el diencéfalo, mira que va a formar al epitálamo, al tálamo, al hipotálamo y al subtálamo. No se olviden que el diencéfalo, el cerebro intermedio, va a formar al epitálamo, al tálamo, al hipotálamo y al subtálamo. Lo más relevante aquí que te voy a preguntar en el examen es el hipotálamo, porque el hipotálamo es el centro de la temperatura, el que regula la temperatura corporal. Anoten, centro de la temperatura, es el centro de la sed, centro del hambre, incluso el centro del apetito sexual, ¿no? El hipotálamo. Ahí está. Entonces, cuando yo te pregunte, ¿dónde se ubica el centro de la temperatura? Allá sería el hipotálamo, ¿ya? Centro de la temperatura, de la sed, del hambre, incluso del apetito sexual también. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al mesencéfalo. El mesencéfalo, ¿a quién forma? Mira, el mesencéfalo no sufre de repente algún cambio, sigue siendo mesencéfalo, ¿ya? Y el mesencéfalo va a originar, por ejemplo, a los tubérculos cuadrigéminos, también llamados colículos, que son de dos tipos, superiores e inferiores. Los superiores relacionados con la visión y los inferiores relacionados con la audición. La cosa es que el mesencéfalo origina los tubérculos cuadrigéminos o los colículos superiores e inferiores. También origina los pedúnculos cerebrales, que lo vamos a ver más adelante, y también origina al tercer y cuarto par craneal. El tercer par se llama el motor ocular común, que es el oculomotor, y el cuarto par craneal se llama el patético troclear, ¿no? Patético o troclear, que después lo vamos a ver. Entonces ahí está, muchachos, mírenme. El mesencéfalo origina los tubérculos cuadrigéminos o colículos, los pedúnculos cerebrales y el tercero y el cuarto par craneal. Finalmente, muchachos, el romboencéfalo, ¿ya? Este romboencéfalo, por la forma que tiene, ya en la quinta semana va a dar lugar a quién? Va a formar al metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Y qué es lo que origina el metencéfalo? Ah, ya, origina el cerebelo, el centro del equilibrio, y la protuberancia anular o puente de Barolio, el centro neumotápsico, ¿ya? Entonces el metencéfalo va a originar al cerebelo y la protuberancia anular o puente de Barolio, que es el centro neumotápsico, relacionado con la respiración. Y finalmente el mielencéfalo, mira quién origina, ¿no? Al bulbo raquídeo. A este bulbo raquídeo también se le llama médula oblongada, coloquen ahí. Bulbo raquídeo, si hacemos un corte transversal al bulbo raquídeo, tiene una forma de blondas, por eso le llaman médula oblongada. Y no se olviden que el bulbo raquídeo es el centro de la respiración, el centro respiratorio, es el que regula la respiración. Centro cardiorregulador, o sea, el que regula la frecuencia cardíaca. Centro del vómito, de la náusea, de la tos, del hipo y del estornudo, ¿ya? Cuando yo te pregunto en el examen, a ver, alumnito, ¿dónde se ubica el centro de la respiración, el centro cardiorregulador y el centro del vómito? A ver, ¿quién me da la respuesta? Mielencéfalo. Bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, ¿ya? Ahí está. No se olviden que el mielencéfalo es el que origina el bulbo raquídeo o médula oblongada. Y el bulbo raquídeo médula oblongada es el centro de la respiración, cardiorregulador, centro del vómito, de la náusea, de la tos, del hipo y del estornudo. Entonces no se olviden, en la tercera semana se formaron las vesículas cerebrales primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Pero en la quinta semana se formaron las vesículas cerebrales secundarias. ¿Qué pasó ahí? El prosencéfalo, ¿a quién formó? Al telencéfalo y el diencéfalo. A su vez, el telencéfalo formó a los hemisferios cerebrales, o sea, el cerebro, al primer y segundo par craneal y al cuerpo estriado, que está formado por el núcleo caudado y núcleo lenticular. A su vez, el núcleo lenticular está formado por el putamen y el globo pálido. Mientras que el diencéfalo, también llamado cerebro intermedio, originó al epitálamo, tálamo, hipotálamo y subtálamo, que después lo vamos a ver en una imagen. No se olviden que ¿quién es el centro de la temperatura? A ver, por favor. Centro de la Hipotálamo. Hipotálamo. El hipotálamo, ¿no? Centro de la sed, del hambre, incluso del apetito sexual, ya le mencioné, ¿ya? Muy bien, luego el mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo en la quinta semana. Y el mesencéfalo va a originar los tubérculos cuadrigéminos o colículos, también llamados, bueno, colículo superior e inferior, ¿de acuerdo? El superior para el examen está encargado de la visión, se relaciona con la visión, y el inferior con la audición, pregunta de examen. También originan los pedúnculos cerebrales y al tercer y cuarto par craneal, ¿ya? Finalmente, el romboencéfalo que tiene forma de rombo, mira que origina, ¿ve? Los dos, el metencéfalo y el mielencéfalo.
El metencéfalo va a originar al cerebelo y la protuberancia anular o puente de Barolio, que aquí se ubica el centro neumotápsico, ¿no? Relacionado con la respiración. Mientras que el mielencéfalo aquí originaba al bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, es el centro de la respiración. Lo vas a encontrar en tu libro como centro respiratorio. Es el centro cardiorregulador, centro del vómito, de la náusea, la tos, el hipo y el estornudo. Te pregunto, ¿dónde se ubica el centro de la respiración? A ver, ¿quién me da la respuesta? Bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Ya mediante una imagen lo vamos a ubicar donde se ubica el bulbo raquídeo. Ya centro de la respiración, centro cardiorregulador, centro del vómito, la náusea, el hipo y centro del estornudo también, el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, si yo te preguntara en el examen, a ver, ¿cuáles son las 3 vesículas cerebrales primarias? ¿Cuál sería tu respuesta? Mesencéfalo, Mesencéfalo, metencéfalo. A ver. ¿Cuáles son las vesículas cerebrales primarias que se formaron en la tercera semana? A ver, ¿quién me dice? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Mesencéfalo, mesencéfalo y Correcto, ¿no? romboencéfalo. Sería prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Pregunto, ¿a quién también se le llama cerebro medio? Mesencéfalo. Al mesencéfalo. Espero que vayas anotando, ¿ya? No se olvide. Muy bien. Luego, en la quinta semana se formaron las vesículas cerebrales secundarias. No se olviden que a partir del prosencéfalo se originó el telencéfalo y el diencéfalo. Pregunta de examen. El mesencéfalo continuó siendo mesencéfalo. Y el rombencéfalo originó a 2 vesículas cerebrales secundarias. ¿Cuáles son? Di y telencéfalo. Sí, A ver, repito la telencéfalo. pregunta. El rombencéfalo originó a 2 vesículas cerebrales secundarias. ¿Cuáles son? El mielen y Mesencéfalo, el telencéfalo. metencéfalo. Correcto. Anoten ahí el metencéfalo y el mielencéfalo. No se olviden que el metencéfalo, ¿a quién originó? A ver, el metencéfalo, ¿a quién origina? ¿Qué estructuras nerviosas? El metencéfalo. Cerebelo y protuberancia Cerebro. anular. Protuberancia anular. Al cerebelo y la protuberancia anular o puente Barolio. Mientras que el mielencéfalo, ¿a qué originó? A ver, el mielencéfalo. Bulbo raquídeo. Al bulbo Al bulbo raquídeo, raquídeo. excelente. Y no se olviden que el bulbo raquídeo también se llama médula oblongada. Y ahí se ubica nuevamente centro de la respiración, centro cardiorregulador, centro del vómito, la náusea, la tos, el hipo y el estornudo, muchachitos. Ya no se olviden. ¿Ya? No se olviden. Muy bien. A ver, ¿cómo está formado el cuerpo estriado? A ver, a nivel del cerebro, porque todo lo encontramos en el cerebro. A ver, ¿quién me dice? ¿Quiénes forman el cuerpo estriado? A ver, habían 2 núcleos. A ver, ¿quién me dice? Núcleo caudado y lenticular. Excelente. El cuerpo estriado, que lo origina el telencéfalo, ahí está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Ahí lo tienes. Y a su vez el núcleo lenticular está formado por el putamen y el globo pálido. No se olvide, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿quién es el centro de los actos reflejos hasta acá? A ver. ¿Quién es el centro de los actos reflejos? ¿Dónde se ubica el centro de los actos reflejos? La médula espinal. Correcto, acá está, en la médula espinal, ¿ya? Entonces, el día de hoy hemos conocido las vesículas cerebrales primarias y las vesículas cerebrales secundarias, originando a diferentes estructuras nerviosas muy importantes para nuestro cuerpo, ¿ya? A ver, hasta ahí, a ver. ¿Cuál es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático? Acetilcolina. La acetilcolina. ¿Cuál es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático? O torácico. Noradrenalina. 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 Muy bien. ¿Cuál es el principal neurotransmisor excitatorio? Glutamato. 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 ¿Cuál es el principal neurotransmisor inhibitorio? GABA. El GABA, el ácido gamma aminobutírico. Pregunto, ¿cómo se llama la neuroglia considerada como el macrófago cerebral, ¿no? El que realiza la fagocitosis? Microglia. Microglia. Excelente. ¿Y cuál es el neurotransmisor? Disculpa, ¿cuál es la microglia? Bueno, la neuroglia, ¿ya? Que produce mielina en el sistema nervioso central. Oligodendritas. El oligodendrocito, también llamado oligodendroglia. ¿Y quién produce mielina en el sistema nervioso periférico?
Célula Célula de Schwann. Cédula de Schwann, ¿no? También llamado neurolemocito. En el examen te puedo colocar neurolemocito y es lo mismo, ¿ah? Neurolemocito. Neurolemocito, 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 ¿ya? Muy bien. ¿Y quién forma la macroglia? A ver, si lo dije. El astrocito, astrocito. Faltaba uno, a ver quién más. Y oligodendrocito. Correcto, anoten ahí. La macroglia está formado por el astrocito y también el oligodendrocito, que son preguntas de exámenes. ¿Qué tipo de sinapsis es más rápida? A ver, ¿la sinapsis química o la sinapsis Nerviosa. nerviosa? Nerviosa. Correcto, ¿no? Entonces vamos a ver acá, un momentito. La sinapsis nerviosa, ¿no? Correcto, es la más rápida, ¿no? Muy bien, ¿cómo se llama la enzima que degrada la acetilcolina? A ver, por favor. Colinesterasa. Muy bien, acetilcolinesterasa o colinesterasa, ¿ya? Muy bien, finalmente, a ver, ¿dónde se ubica el centro de la respiración y el centro cardiorregulador? Bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo o médula oblongada, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Bueno, como siempre, el delegado, mándenme un mensajito, por favor, para darles estas diapositivas, ¿ya? Lo más pronto posible para darles las diapositivas del sistema nervioso y vayan estudiando para la siguiente clase. O si no, lo voy a colgar también en el, bueno, en la plataforma también, sino que me demora más tiempo, pero si quiere más rápido, el delegado manda un mensaje, le envío lo que es el sistema nervioso automáticamente para que lo comparta con los demás jóvenes que quieren aprender, ¿ya? Muy bien. Como siempre, el día de hoy hemos aprendido algo más para su información, para que sean más competitivos. Y si Dios quiera, jóvenes, y Dios lo permite, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Despídanse, por favor, jóvenes, por favor. Profesor, cuídese mucho. Saludos, profesor. Profesor, cuídense. Cuídense, jóvenes, y nos vemos la siguiente semana. ¿Ya?